Ok, buenas noches y damos inicio a esta siguiente sesión. Vamos en la sesión número 7, número 5 en la que vamos. ¿Sale? El día de hoy, pues el tema está catalogado, se ve muy largo el tema, pero está interesante, está cortito. Traté de resumirlo, pero llevar los puntos claves. Principalmente, la clase de hoy va a ser enfocada de la enseñanza, pero cómo se enseña a nivel de ciencias de la salud, cómo se enseña, cómo son los métodos de enseñanza y aprendizaje en un hospital. Y todo eso enfoca y tiene que llevar con el sistema de salud que estamos eh, todos los días, con el sistema de salud pública que está enfocado y las actividades administrativas que llevan un hospital. Esas tres partes son fundamentales para un sistema de salud educativo. Entonces, pues aunque el nombre sea muy largo, administración, servicios de salud pública, de salud enfocadas en salud pública, en actividad de enseñanza práctica, pues se enfoca en una sola cosa, en los métodos de enseñanza y práctica, que es lo que estamos viendo. Principalmente, ¿a qué llamamos enseñanza en salud o cuáles son los métodos que lleva? Principalmente por definición, la enseñanza en salud dentro de un hospital se lleva a cabo principalmente en tres áreas claves: la formación de estudiantes, la capacitación del personal médico y de salud, y la educación continua de todas estas áreas. Estas áreas, pues, ¿qué hacen? Principalmente buscan asegurar que tanto los estudiantes como los profesionales se mantengan actualizados con las mejores prácticas, principalmente enfocadas en su área. ¿Sale? Aunque estamos viendo como general tres puntos importantes, se van enfocando en el área de cada quien. Si ustedes van a trabajar en una clínica, en un hospital o por cuenta propia, deben de cumplir estos tres puntos importantes siempre. Entonces, les repito, formación como estudiante, capacitación de personal y educación continua. Nunca dejar, pues, los avances, las actualizaciones en salud, las actualizaciones médicas siempre se deben de llevar paso por paso. Primero, pasamos al área de administración en salud. ¿Cómo vamos a definir esta parte? Principalmente la administración en un servicio de salud implica la planificación, organización, dirección y control de recursos. Se fijan, esto es muy parecido a una de las técnicas de enseñanza que veíamos ayer, que era la del conjunto de actividades pues podemos llamarlo interpersonal o interprofesional también o multidisciplinario. Vamos a ver entonces este enfoque que va en el área administrativa, tiene como esta parte o este enfoque. Vamos a ver que entonces la atención sanitaria es eficiente y efectiva. Objetivos: mejorar la calidad de servicio de salud, optimizar el acceso y la equidad en atención. Diferencias que hay entre las áreas públicas y privadas. No sé el de ustedes cuál sea su enfoque, cuál sea lo que ustedes quieran hacer, trabajar para una institución pública. Como ustedes saben, en México, el sistema de México se maneja en áreas fraccionarias, llamamos así. ¿Por qué? Porque México tiene un sistema público, privado y un sistema de OPD, ¿verdad? Les pregunto a ustedes dos que están aquí conectadas, cuando ustedes tienen alguna enfermedad o lesión, ¿a dónde se dirigen a atender? Al seguro social por la incapacidad del trabajo. Al IMSS, Sí, al perfecto. público. Y Fabiola, Sí, igual, público, al seguro. al IMSS, perfecto. Muy bien. Entonces, pero por cualquier otro motivo, me imagino que han ido a las clínicas de primer nivel, ¿verdad? Privadas, que son esos consultorios como los que están cerca de una farmacia o aquellos que son consultorios pequeños de un médico, ¿sale? También ustedes son libres de ir a cualquier parte aunque tengan su seguro del IMSS, ¿verdad? Y esto es lo que se refiere a este punto. Las diferencias principalmente que existen en México son públicas y privadas. No es tanto como el sistema de Estados Unidos o el sistema americano de salud, que es como un 80-85% de su población tiene un seguro privado, así que se cataloga como un sistema de salud privado. Tener un sistema o una atención médica en Estados Unidos cuando no se cuenta con un sistema de salud es muy complicado y es muy costoso. En México también es costoso, la salud es costosa, pero pues tenemos como estas partes o estas derivaciones, ¿no? Las personas que no tienen un IMSS pueden atenderse
en áreas de Secretaría de Salud, que son gratuitas, pero existen pues desabastos, quizás o no hay personal o no hay áreas en farmacéuticos o no hay mucho nivel en especialistas, aunque en primer nivel, hablando de segundo nivel o tercer nivel, sí está un poquito más completo, pero de igual existen siempre esos desabastos. En gestión de recursos, financiamiento y objetivos, en ambos sectores siempre debe de haber puntos distintos. Ustedes saben, si una persona no tiene IMSS, ¿puede atenderse en el IMSS o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué saben de eso? Pues según yo sí puede, pero pues pagan o sea, les sale muchísimo más caro y pues la atención es pésima, entonces no, pues no les conviene. Exactamente. En realidad, en terapia intensiva, más para que se den una idea, en IMSS, de una persona que no es beneficiaria, a esta parte, la cama noche está en 17,000 pesos en promedio, más o menos. Una persona que no tiene IMSS y que está atendiendo el IMSS. Y esto entra, ¿por qué? Por el sistema del artículo 4 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a la salud. No se le va a negar el acceso, pero va a tener un cobro, ¿sale? Pero pues se fijan, es un costo elevado, mucho más elevado que incluso que un hospital privado. Así que, pues sí, en realidad sí se puede atender en ese punto, pero es muchísimo más caro que otros hospitales, ¿sale? Veamos 4 puntos importantes que veíamos. Vamos a ver que se relacionan con un poco como lo que veíamos ayer, pero vamos a ver cómo se enfoca la formación, la enseñanza de estudiantes en áreas hospitalarias, principalmente, punto importante, prácticas clínicas. Cualquier estudiante en ciencias de la salud tiene que cumplir ciertas horas en formación práctica en áreas clínicas directamente con paciente. Ustedes que van en décimo, me imagino que ya cumplieron o ya están o ya hicieron sus prácticas, ¿verdad? Ya practicaron directamente en algún punto. Sí, Sí, ya ya cumplieron las horas. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Consideran que sí es un apoyo distinto? ¿Sí ayudó mucho esta parte? Sí, pues yo de hecho, ahí mismo donde ya estoy trabajando ahí, pues es donde me hicieron favor de cubrirme mis horas de prácticas y de servicio, entonces pues, sí, todo completamente diferente pues a la teoría, sí, Ok. un mundo diferente. Excelente. Y en realidad de eso se trata, y ese es el punto importante. Las prácticas clínicas son de las partes fundamentales para un estudiante. Como mencionas, sí es diferente, también es muy importante la teoría, aunque muchas veces, la verdad, a veces llega a confundir o es mucha información, pero cuando ya estás directamente en la práctica, pues te queda como más claro, empiezas como a unir ciertos puntos o ciertas partes, como dices, ah, mira, esto que vi, quizás aquello se parece a esto, y nos damos cuenta que no va a ser totalmente igual, como nos menciona en un libro, una presentación, cuando llega un paciente, pues ya es totalmente distinto, pero pues sí es una parte fundamental. Entonces aquí nos define que los hospitales son espacios esenciales o las clínicas en cierto punto, no importa si es de primero, segundo o tercer nivel. ¿Para qué? Para las prácticas de todas las disciplinas relacionadas a salud. Aquí pueden aplicar conocimientos teóricos adquiridos en un entorno ya real, bajo la supervisión específicamente, y después ustedes se van a dar cuenta que cuando menos lo esperen van a estar del otro lado. Van a tener ustedes practicantes, o si no ya los tienen, que ustedes van a estar a cargo de ellos. Entonces es muy importante siempre pues tener como ese conocimiento e ir adquiriendo para pues ustedes poder estar del otro lado. Son aprendizajes y después ustedes se pasan a la parte de enseñanza. La siguiente, en formación de estudiantes, también entramos con rotaciones hospitalarias. Aquí podemos enfocarlo directamente cuando van a practicar o cuando van a otras partes, directamente a otras clínicas. ¿Por qué es importante esto y no enfocarnos o no quedarnos en una sola clínica? Porque cuando vamos a trabajar, quizás estamos enfocados o solamente estamos como adaptados, mejor dicho, a una cierta forma de trabajar, pero cuando estamos rotando en diferentes clínicas, pues nos vamos a dar cuenta que su forma de trabajo es distinta y mejor que nada es tener una práctica en distintas partes, aparte de que estás con muy distintos tipos de pacientes y distintos tipos de tecnologías o de equipos. Entonces también esta es una parte importante de las rotaciones. No es lo mismo en áreas públicas, un ejemplo,
aunque sean hospitales públicos, atender a personas del IMSS, del ISSSTE o de un hospital civil o de una Secretaría de Salud o de Sedena o de Pemex. Todos son considerados como hospitales públicos, lo que cabe. ¿Por qué? Porque no es un servicio privado, pero no es lo mismo exactamente. Entonces, porque desde el tipo de persona, de población que está llegando, los grupos etarios, poblaciones o áreas de trabajo o estudio en que se enfoca o en que tiene, hay que tener entonces mucho cuidado y la importancia que tiene esto, la experiencia que es rotar en diferentes áreas. Tutorías y mentores, es importante siempre tener una supervisión, ¿sale? Como lo que le mencionaba, siempre alguien, cuando estén practicando, ustedes se dieron cuenta que tienen alguien que tiene más experiencia que ustedes y fue que les fue enseñando, ¿no? Cómo dosificar, cómo tratar, desde el hecho de cómo hablar al paciente, que es una cuestión importante, y ustedes se van a volver a ese punto o van a hacer ese punto, principalmente cuando lleguen practicantes, ustedes van a ser los encargados de mostrarle todas estas partes y se van a volver sus tutores exactamente de ellos. La siguiente parte es la capacitación personal, la actualización de conocimientos, siempre estar ante cualquier parte, cualquier área, tener una actualización continua, hacer cursos, diplomados, meterse a talleres, siempre estar con programas de educación continua. ¿Por qué? Porque esto nos ofrece una actualización desde nuevas tecnologías, protocolos, tratamientos o avances de investigación. La siguiente, la simulación clínica, el uso de simuladores. Esto creo que es como lo primero que empezamos a hacer, ¿no? El practicar con compañeros, el practicar con nuestro propio brazos, piernas, el encontrar anatomía palpatoria, el diferenciar músculos, huesos, articulaciones. Es lo primero que empezamos para poder pasar directamente con compañeros y después ya con pacientes reales, ¿sale? Entonces, esta es una parte importante. La podemos dividir entonces en la de formación estudiante, la dividimos en estas, ¿verdad? Práctica clínica, rotación hospitalaria y tutorías y mentores. En capacitación personal tenemos actualización continua, simulación clínica y esta última, que es en educación interprofesional, la vamos a llamar como colaboración entre disciplinas, que es cuando ustedes conviven con todas las diferentes profesiones en salud, que es muy interesante, que es una de las partes que estábamos viendo ayer, como les mencionaba, el que tengan la facilidad de trabajar con más áreas, el enfoque que cada quien le da, es muy importante para poder llegar a un resultado. Hacer un equipo de trabajo es crucial, principalmente para qué, pues la finalidad es mejorar la atención hacia el paciente y la calidad de vida del paciente. Entonces, este es un punto muy importante, colaborar con otras disciplinas. Y pues de las más interesantes, investigación y formación académica, pues tenemos los proyectos de investigación, que muchas veces no les agrada, pero son de partes muy importantes. ¿Por qué? Porque en un hospital siempre están vinculadas, ¿sale? Cuando ustedes van por su universidad, llegan otras personas de otras universidades y tienen ese enfoque también importante para que para resolver y estudiar ciertos casos, ciertos pacientes y participan con estudios clínicos y llegan a publicar avances científicos y sesiones clínicas y conferencias, las reuniones entre el personal médico para discutir casos clínicos y novedades de tratamiento son de suma importancia. ¿Por qué? Porque como veíamos ayer, esto desarrolla la capacidad de resolver siempre un problema, ¿vale? De diferentes puntos, pero podemos resolver este tipo de problemas. En generales, hablando de áreas hospitalarias, que tenemos a Henry Fayol, que es considerado como el padre de la administración hospitalaria, enfocado en esta parte. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es un tanto ámbito empresarial, pero va incluida siempre los servicios de salud. ¿Para qué nos sirve todo este concepto? Cuando estemos hablando de administración hospitalaria, vamos a enfocar los 4 puntos que acabamos de ver aquí: investigación, educación, capacitación y formación. ¿Sale? Esos 4 puntos van enfocados en el área de administración hospitalaria y nos sirve para gestionar los recursos, como habíamos visto, los procesos y los servicios. Recursos también se pueden dividir en recurso económico, recurso humano, informativo y tecnológico. ¿Sale? Entonces, si se fijan, todo esto va enfocado principalmente con una misma finalidad, que es garantizar la atención de calidad a los pacientes. Les voy a enseñar partes importantes. Una de ellas es
optimización de los recursos. Asegura el uso eficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos, perdón, como lo estaba mencionando. ¿Para qué? Principalmente para evitar desperdicios y maximizar la producción. Cuando ustedes estén trabajando, estén practicando en una clínica, pues creo que esto es importante, ¿no? Que salga el trabajo, pero que salga bien. Muchas veces una actividad, un trabajo, una sesión, una rehabilitación, una terapia, como ustedes quieran verlo, que tiene, no sé, un tiempo de media hora, una hora, a veces se alarga, pero puede ser normal ese punto, ¿no? Porque el paciente lo amerita, el trato al paciente se va haciendo continuo, pero muchas veces hay un problema en las áreas hospitalarias y lo han escuchado, lo han visto quizás, la atención directamente al paciente por el uso excesivo, la cantidad de población que no puede abarcar un mismo hospital se hace por productividad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues atienden a pacientes en 15, 20 minutos y no se le da la atención específica. ¿Sale? Entonces, este es un problema que no se está cumpliendo en áreas generales, la optimización de recursos, más que nada el humano, ¿sale? Por la cantidad limitada que hay de trabajadores y el uso excesivo o la cantidad de poblaciones que existe. Tenemos la mejora de calidad de servicio de salud. ¿Qué es esto? Pues implementar estándares y protocolos que aseguren atención segura, efectiva y centrada al paciente. Muchas veces por clínicas saben que se debe tener ciertos recursos administrativos y de protocolos como el cumplimiento de normas que están establecidas ya por el gobierno. Mencionábamos hace rato uno, ¿verdad? Que es el del artículo 4, que es el máximo ley o aseguranza en salud. Después tenemos las leyes generales de salud implementadas por el gobierno de México, que están en el DOF. Y después tenemos las normas oficiales mexicanas. De ahí en más va bajando y tenemos que seguir los reglamentos del gobierno de Jalisco, después de Guadalajara, o Zapopan, Tlaquepaque, donde esté su clínica, pero siempre tenemos de tener una calidad y seguir estos pasos. Ya están establecidos, ¿sale? Ya están dicho, cada norma, cada ley nos dice qué hacer, solo la importancia es saber dónde están y cuáles son. Coordinación de servicios. Si se fijan, pues en todas áreas, incluso en la escuela hay un coordinador. En un centro de trabajo, quizás no le pueden llamar coordinador, muchos sí, le pueden llamar jefe de servicio, pero es importante siempre la interacción entre distintos departamentos o en áreas hospitalarias. ¿Para qué? Para llegar al mismo resultado. Aquí como ejemplo, pues urgencia, cirugía o laboratorio, consulta externa, nos sirve para qué? Para garantizar una eficacia y un servicio eficiente en la atención. Hasta aquí, en este punto, les va quedando claro esta relación que existe desde cómo es la enseñanza hasta la práctica directa. Sí, profe, No, todo profe, bien. todo bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué le está pareciendo? ¿Bien, mal, más o menos? Interesante. Sí, Perfecto. muy bien, profe. Muy bien, excelente. Vamos a hablar de esto. En el gobierno en general, ustedes cuando van a trabajar, nosotros estemos o estamos bajo un régimen que se llama salud pública general, aunque su nombre diga pública, también abarca áreas privadas. Entonces es importante que conozcan este punto. Si se fijan, son puntos muy parecidos a los que estábamos viendo en una planificación en áreas de enseñanza, que era planificación y organización, que son otros dos más, que son dirección y control. Y les enseño cómo se relaciona. La planificación, ¿cómo lo tenemos que hacer? Cuando estemos en una clínica, se debe de identificar siempre las prioridades de salud. ¿Cómo puede ser en estudios epidemiológicos? Siempre hay que tener en cuenta, ustedes hacen campañas en cualquier parte, ¿no? El hacer una promoción de salud, el platicar con tu paciente, el enseñarle ejercicios, el trabajar en casa, el trabajar a un cuidador o a un familiar, va en este punto, planificar esta parte. También ustedes planifican siempre ejercicios para su paciente. Esta es una parte importante que muchas veces no se llega a hacer de forma correcta, que es muy esencial. Organización, la creación de programas y estructuras que nos permiten alcanzar los objetivos. Aquí los puse como de salud pública, pero si nos vamos muy enfocados, un objetivo puede ser personal o puede ser por parte de la clínica o de su hospital. Entonces es muy importante siempre estar organizados en áreas de creación de programas y estructuras. El siguiente, dirección.
¿La dirección a qué se refiere? Por la implementación siempre de políticas públicas y con la coordinación múltiples. Siempre ustedes deben estar actualizados en, no solamente en áreas de salud, sino también en áreas de políticas públicas que vayan enfocadas a su área de trabajo. Si ustedes van a trabajar con áreas pediátricas, áreas neurológicas, con técnicas enfocadas a ejercicio, en hidroterapia, en cualquier otra parte, deben tener mucho cuidado siempre con todos los avances e implementaciones de políticas públicas, porque llegan a cambiar muchas veces y lo que ayer era importante y relevante y era como la ley que se debe de hacer, al día siguiente puede que cambie. Entonces es muy importante siempre tener este punto. Aquí pues les enfoqué y les puse que puede ser en cualquier parte, ¿no? Puede ser gobierno, sector privado, organizaciones no gubernamentales, ¿no? Debe ser este punto siempre, hay que cuidarlo, no importa dónde estén trabajando. Y control y evaluación, monitorar siempre resultados y ajustes de programas. Muchas veces sucede que ustedes, o en cualquier parte, no sé, un ejemplo, les doy aquí en diagnóstico por imagen, trabajando en un estudio de resonancia, se visualiza, no sé, una resonancia en sagital, ¿no? De una columna, porque el paciente tenía una lesión de compresión. En este punto, ¿qué hacemos? Pues se da el diagnóstico y se manda para su tratamiento, el que se vaya a hacer farmacológico, no farmacológico, rehabilitación, el que sea. Pero si no das un buen diagnóstico en ese punto, pues tienes que tener un monitoreo exactamente de lo que estás haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el tratamiento que va a seguir o la fase donde lo estás mandando a una interconsulta no va a ser la correcta. Ese es un ejemplo también con ustedes. Cuando hagan una sesión, si ven que en la quinta sesión pues no se está dando de forma correcta, es importante porque ustedes son los clínicos encargados ahí de decir, ¿sabes qué? Pues este punto quizás aquí en esta sesión no está funcionando, vamos a cambiarla o ustedes deciden si hay que dejarla, ¿no? Más un poquito más adelante, yo sé con lo que he leído, con las partes clínicas y todo lo antecedente que hemos visto ahorita, sales de la práctica clínica, lectura, avances de información, sabes que sí va a funcionar, pues lo dejamos con ese buen programa entonces, ¿sale? Pero lo importante es siempre tener un monitoreo y una evaluación siempre de un indicador, ¿sale? Tener un indicador que nos esté respaldando en todo lo que estemos haciendo. ¿Sale? Entonces, estos son los 4 puntos importantes que hay que tener. Les repito, son control y evaluación, dirección, planificación y organización. ¿Sale? Principios enfocados en administración en áreas de la salud. En gestión de recursos, es muy importante siempre tener reclutamiento, selección y capacitación de profesionales, como vimos hace rato, y la importancia de un buen clima laboral. ¿Sale? Esto es de suma importancia. Vamos a ver fuentes de financiamiento, presupuestos de manejo y estrategias. Siempre, no sé si ustedes llevaron esta clase o no, pero es muy importante que manejen los puntos de la economía. La economía en salud es una parte importante. El que les enseñen o que ustedes aprendan economía en salud es una parte fundamental. El saber que sí es cierto, la salud es tratar al paciente, tener una buena calidad, darle un buen servicio, una buena atención es correcto, pero también es importante ver en el otro punto, ¿vale? Para todo servicio de salud se necesita un financiamiento y es, quizás no es como la mejor manera ver la salud de forma económica, pero se necesita ver de esa parte. Se necesita siempre, pues, pagar al personal, comprar equipos, tener como una actualización de software, de maquinaria, de cualquier parte, ¿no? Entonces, siempre tener como esa buena educación financiera en servicios de salud es una parte importante, es una estrategia de que llegas a tener esta parte importante de sustentabilidad financiera en servicios de salud. El siguiente punto se llama evaluación y mejora de la calidad en servicios de salud, que es como la finalidad, por eso lo ponemos aquí. Siempre tener indicadores en calidad. ¿Qué es esto? Pues tu tasa de mortalidad, morbilidad, natalidad, solamente les digo ejemplos. Ustedes deben tener un control siempre de sus pacientes, enfoque siempre. Les recomiendo que tengan siempre de forma ordenada y correcta sus protocolos, sus historias clínicas de sus pacientes. ¿Para qué? Para que tengan todo en orden, los tiempos de espera sean mejor y la satisfacción del paciente sea mayor. El siguiente punto, el conocimiento de normas y certificaciones para asegurar los estándares de calidad. Certificaciones pueden ser no solo personales, sino de su clínica. De forma normativa, cada clínica y cada hospital debe estar certificado por áreas específicas de salud que cumplan los estándares de calidad desde limpieza hasta capacitación de su personal. Entonces,
todo esto debe estar siempre estandarizado para la calidad en los servicios de salud, ¿sale? Y por último les pongo esto, desafíos actuales en la administración de servicios de salud. Aquí ustedes se van a enfrentar, quizás ya se han dado cuenta, pero se van a enfrentar a varios puntos importantes, ya no sea de forma personal, ya no sea de forma clínica, sino en la población que estamos viviendo. Principalmente, ¿cuál? Punto número uno, envejecimiento poblacional y su impacto que va a tener en los servicios de salud. El área eh, que estamos abarcando de envejecimiento poblacional repercute mucho en su trabajo, en su estudio, principalmente porque pues, la población en el 2040 y 2050, la mayoría va a ser de tercera edad. Entonces, ustedes, aunque no les guste esta área, van a tener que trabajar, o la gran mayoría de los pacientes van a ser de esta área. Entonces, pues sí, intentan tener como esos desafíos actuales y tener la idea a lo que se vienen y a lo que se van a enfrentar siempre. La respuesta de emergencias también, como ya lo hemos vivido, las pandemias o desastres naturales tienen una gran importancia en este punto. Entonces, no sabemos cuándo pueden pasar, pero sabemos que van a pasar, ¿vale? Esto siempre hay que estar preparados para este tipo de respuestas. Y las necesidades de la tecnología. Siempre estar avanzando, siempre estar actualizándose, no decir como, pues esto yo no le voy a hacer porque no le hallo o esto no me gusta, pues la respuesta no es así o no va por ahí. Siempre hay que tener actualizaciones. Quizás al principio es complicado como adaptarse a ciertos puntos, a ciertas partes, pero pues es mejor seguir adaptándonos y actualizándonos. Un apunto de estos son los expedientes electrónicos. Todavía se siguen usando expedientes físicos, sí tenemos las hojas, el registro de los pacientes, pero la mayoría de los hospitales ya maneja expedientes electrónicos, ¿no? Si ustedes me han mencionado que se manejan o se trabajan directamente en el IMSS cuando se atienden, se han dado cuenta que cuando toman un estudio de imagen de su expediente, con que pongan su carnet o con que pongan su código, va a aparecer todo su expediente electrónico. Entonces, así es como se están manejando, así es como se ha pensado y se están cambiando las normas. Existe ya una norma oficial mexicana de expedientes electrónicos. El uso, el manejo, la privacidad del paciente, todo esto se está cambiando y se va adaptando. Quizás por el momento no les ha tocado, pero va a llegar un punto donde ya va a ser como obligatorio tener esto de forma electrónica para un mejor control. Que no se pierdan, que no se rompan, que no se lleguen a extraviar, mojar y cualquier cosa que les llegue a pasar. Y el otro punto es telemedicina. Quizás esto se dejó más por el uso de la pandemia, el tratar a un paciente, el ver a un paciente por forma electrónica, por videollamada, por cualquier otra cuestión, se ha utilizado en los últimos años de una manera más constante. No sé si a ustedes les ha tocado o han hecho este tipo de consultas de telemedicina, pero ya se empieza a hacer cada vez, incluso en terapias de rehabilitación, en terapia física el estar al paciente de una forma digital se hace. Uno, punto importante, creo que es el que más se ha hecho por el paciente. Muchos pacientes cuando son de la tercera edad no pueden estar como moviéndose o estar transportándose o estar yendo directamente a la clínica o cuando ustedes van directamente, que si ustedes atienden de forma de visita al paciente, si ustedes van directamente a atender al paciente a su casa, pues para no estar yendo todos los días, ustedes pueden ir cada cierto tiempo y las otras terapias o sesiones se las pueden estar supervisando en este punto. Entonces, estos son avances que se están haciendo en áreas de actualidad en administración enfocadas en salud y estas enfocadas en terapia física. Por el momento, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece este punto? ¿Dudas, preguntas que tengan de esta parte? Todo bien, profe. Sí, Interesante. Todo lo que nos, sí, lo que nos plasmó. perfecto. Todo esto son avances en realidad que se están haciendo, son actualizaciones en general, no solamente para ustedes, para nosotros, para áreas de salud en general. Son avances, quise traerlos y quise que los vayan pensando porque les va a tocar, ¿sale? Los van a hacer. Quizás estamos acostumbrados a una forma de trabajo que es como se ha hecho en los últimos años, pero es para que vayan viendo que en realidad pues todo se va actualizando, ¿vale? Muchas veces ahorita yo sé que lo han escuchado, ¿no? Las IAs
o la IA en realidad pues es un avance importante. Muchas veces dicen o me ha tocado que, ay, no, yo no le voy a hacer a eso, esto no me sirve a mí o esto está haciendo a las personas más flojas o que no trabajen, cuestiones así, pero en realidad es una herramienta, ¿sale? Es una herramienta que debemos de trabajarla y actualizarla. Por cualquier parte siempre es importante dominarla, esta parte. No es algo que te va a reemplazar, ¿vale? No es así, sino es una herramienta que te va a complementar. Entonces, siempre hay que trabajar con todas las que existen. Creo que la más conocida es ChatGPT, pero en realidad esa es una de muchísimas, ¿sale? Hay unas que te dan visualización de imágenes que te ayudan a cuestiones de texto, de lectura. Existen una infinidad, ¿sale? Entonces es importante también que ustedes vayan actualizándose en este punto. Entonces, terminando esta parte, me gustaría saber de la tarea que vimos ayer, dudas. ¿Ya crearon ustedes su formulario? ¿Alguien gustaría compartirlo o todavía no lo realizan? Hijo, profe, yo todavía estoy en cero, todavía no he podido empezar. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo solo tengo una duda, profe. El viernes, bueno, el último día que le intenté, la primera parte, Ajá. se lo envié, pero me quedé con la duda porque se lo envié desde el celular y desde mi computadora y ya no supe si sí le llegó con la información. No, sí, sí me llegó. El tuyo sí Sí, lo tengo. Sí, la perfecto. mayoría, creo que el de todo ya lo tengo. Sí me llegaron. ¿Sale? Ok. Entonces, ya que tengan ese punto, les había comentado que deben de completar. Ayer les di tres partes son un poco largas, pero no están complicadas, que es el de objetivos, revisión y la parte de métodos o metodología en la parte de su actividad. Deben de completar, ya que tengan esa información, necesitan hacer los formularios. Sale 10 preguntas y deben de enviárselo a 10 personas. Cuando tengan esas respuestas, el día espero que el siguiente miércoles los tengan. En una semana les doy para que los hagan. Les enseño a hacer la parte de respuestas para graficar. Y esas gráficas las vamos a implementar y las vamos a poner en su trabajo. ¿Sale? Entonces, necesitan hacer ahorita, completar el documento, el primero que hicimos, y después se van a hacer 10 preguntas en formulario. ¿Sale? Profe, yo no pude conectarme ayer. ¿De qué tendrían que ser las preguntas o basadas a A lo que su al tema. tema Ajá. principal? Sí, así es, al tema principal. Ok, y yo tengo que enviarle esas 10 preguntas a 10 personas diferentes, o Así sea, es. tiene que ser alguien con el ámbito de fisios o en general. Esto es de forma personal como ustedes gusten. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta de los resultados. Principalmente pueden ser 5 y 5 o 10 personas que no conozcan nada del tema o 10 que sí conozcan el tema. Depende cómo se van a enfocar para ver el resultado. ¿Qué tanto conocen de un tipo de información las personas? ¿Sale? O si son profesionales, ustedes si lo van a compartir y su enfoque va a ser solamente para puro personal de salud o para puro fisioterapeuta, ¿qué tanto conocen del tema? ¿Sale? Pueden hacerlo ustedes o pueden trabajarlo para personas que no conocen del tema y así nos vamos a dar un enfoque. ¿Qué tanto se conoce de ese punto? ¿Sale? No sé si me doy a entender. Puede ser para los que ustedes quieran, no importa. ¿Cómo se envían esas preguntas? Muy fácil. En la parte superior, igual mañana les voy a compartir ese punto. Voy a darles un ejemplo de cómo crear una pregunta, cómo crear los diferentes tipos de preguntas. Pueden ser abiertas de opción múltiple, de preferencia que sean de opción múltiple, para que sea más fácil solamente calificar, que solamente poner una persona, ¿conoce este tema? Ah, sí, conozco un poco de este tema o no conozco nada de este tema y que nos den las gráficas más fácil. Les enseño cómo hacer las gráficas y cómo compartir el link, ¿sale? Porque se dan por link, pueden mandarlo por WhatsApp o por cualquier medio que ustedes gusten y así se responden, ¿sale? Muy bien, maestro. Perfecto. Pues espero que les haya gustado. Esta presentación ya está en su plataforma, ¿sale? La subí antes de iniciar. Por cualquier duda, cualquier cosa que quieran ver, ahí se la subí ya, listo, ¿sale? Sí, muchas gracias, maestro. Perfecto, también la presentación de ayer ya está en línea. Entonces, terminando, solamente que me cargue pues la sesión en sí, ya se la mando directamente al ingeniero Carlos para que la suba también esta. Entonces, pues si no hay dudas, nos vemos el día de mañana, ¿sale? Perfecto, maestro. Muchas gracias y Descansen. Sí, todo bien, gracias.
Buenas noches. A ustedes, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye, bye.